Bueno, ¿cómo están, caballeros, señoritas? Muy buenas noches. Estamos en el CIPAS de primera matrícula en su versión réplica. Vamos a trabajar el día de hoy la unidad 3 de su curso de pensamiento lógico matemático, en el cual obviamente vamos a poder desarrollar eh, la tarea. Si ustedes así lo desean, pueden desarrollar la tarea de una vez, porque realmente es muy sencillo, muy fácil poder gestionar la tarea desde esta particularidad. No nos vamos a detener en esta oportunidad tanto en la parte teórica, sino que vamos a irnos un poco más a la parte práctica para que ustedes puedan desarrollar su tarea ahí mismo. Entonces, sería importante que ustedes puedan tener su tarea ahí abierta, que ustedes obviamente puedan consultar eh, lo que les haga falta, y pues cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, vamos a estar acá muy pendientes a lo que a ustedes así requieran. Algo muy importante, recuerden, muchachos, que ustedes se inscribieron a este CIPAS de primera matrícula en su versión réplica, pero es muy, muy importante que ustedes confirmen su asistencia, porque si no, ustedes no confirman ahorita su asistencia y pocos minutos después de terminado el CIPAS, es como si no hubieran ingresado. Entonces, es muy importante que por plataforma confirmen la asistencia. Simplemente ingresan a su plataforma y ahí les va a aparecer el botoncito del CIPAS de hoy. Ya simplemente, ya ustedes deben estar inscritos, así que en este caso simplemente deben estar confirmando su asistencia como tal. Listo, entonces muy importante ahí esa parte. Bueno, vamos a entonces, como dicen por ahí, a lo que vinimos. Nosotros eh, estamos desarrollando la parte de la unidad 3, todo lo que tiene que ver pues con cuantificadores, la aplicación de cuantificadores, las proposiciones categóricas, ¿cierto? Y racionamiento, que básicamente sería como el racionamiento cualitativo por un lado y el cuantitativo por el otro, para que ustedes obviamente lo tengan en cuenta ahí dentro de lo que están haciendo. Bajo ese panorama, ustedes ya saben, un cuantificador simplemente es una expresión que nosotros utilizamos para denotar cantidad de elementos que tienen unas características en comunes, y que para ello utilizamos algunos de los cuantificadores en los cuales nosotros nos basamos mucho. Por ejemplo, todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno. Existe por lo menos uno o algún, que son los más comunes que se utilizan para denotar los cuantificadores como tal. Como se pueden dar cuenta, hay algunos que toman la totalidad de lo que están planteando y hay otros que simplemente toman una parte de ese proceso. Por ejemplo, valga la redundancia, con el ejemplo que acá está establecido, miren que aquí les dice que todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Algunos de los ciclistas han participado en el Giro de Italia. Entonces, como lo hemos estado, o como ustedes lo han estado revisando, y espero que haya sido así, el cuantificador de esta expresión, ¿cierto? Viene siendo todos. Y el cuantificador de esta otra expresión sigue siendo algunos. Entonces, acá en la parte de todos, vamos a encontrar lo que se conoce como un cuantificador universal, ¿cierto? Y acá en la parte de algunos vamos a encontrar un cuantificador existencial. Esto que les estoy colocando aquí básicamente es la simbología que se utiliza para poder denotar ese tipo de cuantificador. En ese caso, lo mismo, estos cuantificadores tienen una particularidad, tanto el universal como el existencial o particular, de que ambos se pueden negar según sea la situación, según sea el caso, ¿sí? Dependiendo a qué se estén refiriendo, yo puedo negar la expresión como tal, y también es totalmente válido tenerlo de esa forma. Los cuantificadores, en ese caso, cuando no se niegan, se les conoce con cuantificadores afirmativos. Cuando se niegan, pues obviamente serían un cuantificador negativo, ya dependiendo si es universal o es existencial. Y ahí sí va a depender de la expresión o lo que nosotros estemos usando dentro de eso. Como les decía, existen dos tipos de cuantificadores. Inicialmente el cuantificador universal, que básicamente
toma todos los elementos de un conjunto sin dejar nada por fuera de ello. Y en ese caso, se puede dar de dos formas, o que ustedes tomen todos los elementos del conjunto, o que ningún elemento del conjunto, ¿sí?, pertenezca a una característica puntual en la cual yo esté expresando. Entonces, desde esa perspectiva, pues es importante que nosotros tengamos la capacidad ya de poder reconocer a partir de una expresión, pues obviamente si nos están hablando de un cuantificador universal o en su defecto un cuantificador existencial, porque solamente existen dos tipos. Entonces, cuando les decía, si no me están negando la expresión, todas las frutas son dulces, pues obviamente va a ser un cuantificador afirmativo. Si las están negando, pues obviamente aquí dice que ninguna de las frutas es dulce. Yo estoy negando esa expresión. Por tal motivo, me están hablando de un cuantificador universal, pero negativo como tal. En ese caso en específico, estas son algunas de las formas que se utilizan para poder generar la simbología, ¿cierto? Para referir un determinado cuantificador. En este caso, porque estamos hablando de un cuantificador universal. Uno afirmativo y uno negativo. Miren que le colocamos la negación a la expresión simbólica del cuantificador universal, que ya como ustedes saben es como una patas arriba que se está generando ahí, ¿sí? Entonces esa patas arriba obviamente tiene unos elementos de X que pertenecen a un conjunto y que esos elementos del conjunto cumplen con una característica en común como tal. Si ustedes quieren hacer la expresión simbólica de este modo, es totalmente válido. Pero también hay otra forma de cómo hacerlo. Y ahorita les muestro cómo. Bueno, miren. En este caso les hablan. Todo árbol, todos los árboles tienen raíces. Yo estoy hablando de un cuantificador universal, afirmativo, ¿cierto? No estoy negando la expresión. Por tanto, esta parte de lo que nosotros utilizamos en el lenguaje simbólico nunca cambia. Siempre es de esa manera, siempre y cuando el cuantificador sea universal y afirmativo. Y esta es la otra formita que yo les decía, que los elementos de X, ¿a qué representa X? En este caso, los árboles. ¿Qué tienen los árboles? Pues obviamente raíces. Entonces, X tiene raíz. ¿A qué se refiere X? A los árboles. Sí, son los elementos a los cuales se está refiriendo. Entonces, esto es otra forma también que ustedes pueden utilizar en su tarea para poder denotar ese lenguaje simbólico como tal. Listo, y ahí depende de las expresiones, pueden cambiar un poco, se pueden combinar ya con el i o con el o, dependiendo de las expresiones que tengamos, pero particularmente en su tarea regularmente son expresiones que no tienen ni i ni o, sino que son expresiones como la primera que está allí, que les dice que los árboles tienen raíz, sino que sus expresiones regularmente, pues obviamente van a estar dadas a lo que les pide la tarea, pero es una forma de cómo plantear. Bueno, puede obviamente negarse, entonces ningún árbol, ningún hombre es árbol, ¿sí? Entonces, en este caso, el cuantificador de X, ¿cierto? La negación de árbol del conjunto X. Esto es otra manera de cómo hacerlo y ahí sí depende de lo que ustedes quieran. Existen también cuantificadores existenciales que, como su nombre lo indica, son cuantificadores particulares y aquí no vamos a tomar la totalidad de las cosas, sino vamos a tomar parte de esas características que puede tener un conjunto, ¿sí? En ese caso en particular, por ejemplo, tenemos algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-1. Entonces, esto es un cuantificador existencial, ¿cierto? Afirmativo. Algunos estudiantes no, miren que ya aquí están agregando la palabra no, se matricularon en 16-01, por tanto es un existencial negativo. Eso que me da a entender que así como existen universales afirmativos y negativos, también existen existenciales afirmativos y negativos como tal. ¿Cómo lo simbolizamos? Esto es una forma, como les decía, esto es una forma de cómo hacerlo, ¿cierto? Esta es la parte de la negación.
Si no lo quieren hacer de este modo, entonces ustedes colocan, por ejemplo, para el primer ejercicio, donde X y colocas X quiénes son los estudiantes y colocan esta expresión, se matricularon en el periodo 1601 y listo, es totalmente válido. Digamos, esto lo colocan acá y esa es la expresión simbólica que les están solicitando en el primer ejercicio. ¿Sí? Si lo quieren hacer o si lo hacen de esta manera, también es totalmente válido. Acá hay algunos ejemplos, como les mostraba ahorita, pues algunos números reales no son menores que 2, ¿cierto? Entonces, aquí algunos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la expresión es del existencial de los elementos de X que pertenecen, ¿cierto? A un conjunto universal, que pena los mamarrachos, donde X, ¿cierto? Que viene siendo los números reales no son menores que 2, ¿cierto? Entonces yo le puedo colocar la palabra no, le coloco el símbolo, ya dependiendo cómo lo quiere estipular, de igual manera es válido también. Lo que hay que estar pendiente es si el cuantificador se está negando o no. Es lo que tienen que tener cuidado ahí con eso. Esto es básicamente un resumen de lo que les acabo de mencionar, de modo de que ustedes puedan tener un poco más de claridad en relación a lo que yo les estoy diciendo. En la tabla de abajo les muestra particularmente algunos ejemplos como para que ustedes sepan cuándo les están hablando de un cuantificador y qué tipo de cuantificador les están hablando. Bueno, en ese caso particular, vamos a su primer ejercicio de la tarea. Por eso les decía que esto es bastante práctico porque la idea es que ustedes salgan ya con esa tarea lista de hoy ya y no se preocupen más por eso, sino que simplemente les quede hacer ya unos ajustes para realizar la entrega. Bueno, en este caso en particular, ¿qué les pide la tarea? Completar el argumento con el cuantificador adecuado, de modo de que se cumplan las restricciones que están ahí establecidas. Escribir el argumento en lenguaje simbólico y decir si es universal negativo o, bueno, dependiendo qué tipo de cuantificadores sea y si es afirmativo o negativo. Entonces, tenemos estas dos expresiones. El elefante tiene 4 patas. El rinoceronte vuela por los aires. Entonces, canta y no son compositores. Los tiburón tiene dientes. Entonces, regularmente son expresiones parecidas a los que ustedes tienen. Lo único que ustedes tienen es que ubicar la relación en la cual ustedes están desarrollando el proceso. En ese caso particular, el elefante tiene 4 patas. ¿Será que hay algún elefante que no tenga 4 patas? Yo creería que no, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo lo que miro es cuál calza mejor dentro de la expresión. A ver, no traten porque a veces eso es un error, no traten de que esto se lea o se sobreentienda de la mejor forma. Hay veces que no es de esa manera, sino que simplemente cumpla con lo que me está proponiendo la expresión como tal. Obviamente todos los elefantes tienen 4 patas, ¿sí? Obviamente aparte que hayan nacido de alguna manera, con una malformación o alguna cosa, pero de resto todos van a tener 4 patas, es el deber ser. Entonces, todo tiene 4 patas, ningún rinoceronte vuela, ¿cierto? Algunos cantan y no son compositores, todo tiburón tiene dientes, ¿cierto? Entonces, lo que hago es eso, tratar de con un cuantificador, ¿cierto? Que ustedes los tienen por aquí, tratar de mirar cuál calza mejor dentro de ese proceso como tal. Listo, ahí en ese caso yo ya completé eso, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar el lenguaje simbólico. Entonces, ese lenguaje simbólico yo lo desarrollo de esta manera. Ya tengo yo mis parámetros. Entonces, el lenguaje simbólico simplemente es esto. La expresión simbólica del cuantificador universal, porque me está hablando de todo, ¿cierto? X pertenece a, a un conjunto, ya ustedes denotan la letra U, P, lo que ustedes quieran, y que X tiene 4 patas.
como yo les decía, es como lo más común que se utiliza para este lenguaje simbólico de los cuantificadores. De igual manera, así con la del rinoceronte, también es universal, dice que ningún, ¿cierto? Pero aquí la expresión, obviamente, toca colocar la negación de la expresión que se está generando. De igual manera, pues algunos cantan y no son compositores. Donde esté la negación, pues obviamente hay que colocarla. Y pues todo tiburón tiene dientes. Entonces, ahora, ¿qué les dicen? Si esto es afirmativo o es negativo según el cuantificador que utilizaron. Entonces, es claro que acá es afirmativo, este es negativo, acá este cuantificador viene siendo negativo y el de abajo es un universal afirmativo. Miren que este es un existencial, que fue el que utilizamos acá. Entonces, ya depende de lo que es. Y eso, muchachos, eso que según la expresión que ustedes hayan tomado, según la letra que hayan definido, sería su primer punto de la tarea. Entonces, como se pueden dar cuenta, realmente es algo muy, muy básico, muy rápido de hacer. Entonces, por eso les decía que lo podían hacer inclusive ahí al tiempo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sin inquietudes, sin preguntas? Bueno, entonces sigamos adelante. Realmente esto, como les decía, esta tarea realmente es muy fácil de estipular. Ok, pasamos a la otra parte, que es la parte de proposiciones categóricas. Estas proposiciones categóricas lo que buscan es tratar de que ustedes determinen una relación que existe entre dos proposiciones. Para esas proposiciones nosotros tenemos que identificar unos parámetros eh, dentro de, obviamente, las dos procesos que nosotros estamos haciendo. Regularmente hay que identificar un sujeto y hay que identificar un predicado. El sujeto es a lo que nosotros nos estamos refiriendo, ¿cierto? Dentro de una expresión. Y el predicado es la acción que está generando el sujeto o complementariamente lo que está haciendo el sujeto como tal en la expresión particular. Entonces, para ello, nosotros tenemos que identificar cuatro cositas que ustedes pueden estar mirando acá. La primera de ellas, nosotros tenemos que identificar de una expresión, a nosotros nos dan una proposición, ¿cierto? Realmente nos dan dos proposiciones, ¿sí? Esas proposiciones, ¿qué tengo yo que identificar? ¿Cuál es el cuantificador? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo o cópula, como se le conoce? ¿Y cuál es el predicado? Entonces, el cuantificador ya saben que es o es universal o es existencial. El sujeto a quien se refiere o al que habla la proposición, el verbo es la acción que hace y pues el predicado es como el complemento que genera ese verbo como tal, ¿sí? Donde afirman o niegan lo que ustedes están estableciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos eso a partir de una proposición. Por ejemplo, ningún soltero es casado. Ah, ok. Lo primero es identificar la proposición. Yo sé que esto es, si me está hablando que ninguno, entonces me está hablando de un cuantificador universal. Si me está hablando de ningún, muy seguramente este cuantificador lo está negando. Por tal motivo, ese cuantificador me está hablando sobre quién, sobre las personas solteras. Entonces este viene siendo mi sujeto. El verbo es estar, ¿cierto? Este sería el verbo cópula. Y pues ya de ahí en adelante, pues el complemento o lo que se conoce como predicado. ¿Listo? Eso es lo que nosotros en la primera parte debemos hacer. Aquí lo mismo. Lo que sucede es que acá, este algunos hace referencia a un cuantificador existencial. Pero de resto, esto es mi sujeto. Acá ya me dice que no son, ¿cierto? Está negando el verbo como tal, ¿cierto? Entonces este sería mi verbo, este sería mi sujeto. Y pues lo que está en rojo, pues sería el predicado, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que identificar.
realmente las expresiones que ustedes tienen es muy fácil de poder identificar eso, entonces no se vayan a preocupar porque realmente es muy, muy fácil poder identificar. Ahora bien, una vez que nosotros identifiquemos esa información, tenemos que mirar si las expresiones que nos están entregando son afirmativas o negativas. Esto es muy importante porque esas expresiones como tal, voy a volarme esto un momento, me van a dar a mí la potestad de poder categorizarlas a partir de una letra, que puede ser la A, la E, puede ser la I o puede ser la O. ¿De qué va a depender la letra? De si el cuantificador que yo estoy utilizando es afirmativo o es negativo. En ese caso particular, ¿para qué hago yo eso? Para poder entrar a mirar cómo se relacionan esas expresiones como tal, o qué relación hay entre ese sujeto y ese predicado que yo estoy utilizando en las expresiones. Entonces, acá miren que les colocan unos ejemplos para que ustedes puedan también tener eso en cuenta, ¿cierto? Realmente es un ejemplo de un cuantificador, pero yo puedo hacer a partir de este ejemplo lo que les menciono ahorita. En ese caso en específico, cuando nosotros podemos identificar a partir de unas proposiciones, podemos mirar si es afirmativo o negativo y podemos identificar esas letras, eso lo voy a llevar yo a algo que se llama un cuadro de Boesio o cuadro de oposición. Boesio por su creador. Como yo me van a entregar regularmente dos proposiciones, regularmente son P y Q. Esas proposiciones como tal, eh, yo las voy a utilizar para poder cómo se están comportando una con la otra. Entonces, ¿qué me va a dar a mí eso? Mirar a ver si son contrarias, si son subalternas, si son contradictorias, ¿sí? Dependiendo las letras que yo he tomado dentro del proceso. Por ejemplo, si a mí me dan si yo identifico un cuantificador universal afirmativo, pero tengo en la otra expresión un cuantificador universal negativo, entonces yo lo que tengo que es señalar esto y pasarles una línea. ¿Para qué? Para identificar que estas expresiones simplemente se están dando de una manera contraria. Y es lo que hay que estipular en la tarea. No es otra cosa en particular. ¿Listo? Entonces, y dígame. Creo que a alguien se le encendió el micrófono. Vamos a silenciarlo. Ok. En ese caso en particular, muy importante que dentro del proceso que ustedes están estipulando puedan identificar dentro de esas expresiones lo mismo. Entonces, igual, a nosotros esta es la estructura que ustedes tienen en su tarea, ¿cierto? A ustedes les dan inclusive este cuadro, les van a dar dos proposiciones P y Q que ya se las entregan, ¿cierto? Y adicionalmente a eso les van a decir si es tipo A, si es tipo E, si es tipo I o tipo O. Ya cada uno representa un cuantificador en específico y si se está afirmando o negando. Y luego eso llevarlo al cuadro de Boesio. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Le dice, ningún docente estudia doctorado. Algunos docentes estudian doctorado. Entonces, listo. Esas son las dos expresiones que yo tengo. Fácil. Yo al inicio regularmente siempre están las cuantificadores. Aquí, ¿de quién me están hablando? Serían los sujetos, ¿cierto? Aquí, en el caso, los docentes. ¿Qué están haciendo esos docentes? Están estudiando o estudian, ¿cierto? ¿Qué están estudiando? Pues doctorado. ¿Sí? Eso es lo que yo identifico. Quitar esto aquí. Eso es lo que yo identifico en esta tablita, ¿cierto? Yo lo que hago es pasar simplemente, lo único es que voy a identificar en esta tabla, entonces, por ejemplo, yo pongo aquí, bueno, se lo hago acá, que queda mejor. ¿Sí? Ningún, ¿cierto? Docente estudia doctorado. Es eso lo que tienen que hacer.
Eso con ambas expresiones. Algunos docentes estudian doctorado. Listo. Teniendo yo esas expresiones allí, yo identifico, el primero es un cuantificador universal, pero es un cuantificador universal negativo. Entonces quiere decir que es tipo E. Algunos docentes estudian, es un existencial o particular, pero me están afirmando, no me lo están negando, o sea que es tipo I. Entonces yo me voy al cuadro de Boesio y ya sé que mis expresiones o mis proposiciones son tipo E y I. Y simplemente del punto E al punto I, sino que ahí casi en la diapositiva no, así no sale, yo trazo una línea y digo que las proposiciones entregadas son contradictorias. Y listo, ese es su segundo punto de la tarea. ¿Hay alguna inquietud o pregunta hasta allí? Parece que no. Bueno, entonces sigamos adelante. En ese caso en particular, muy importante que nosotros podamos ver la parte de racionamiento. La parte de racionamiento también es muy fácil de identificar. Lo importante aquí dentro de este proceso es que nosotros podamos, digamos que sepamos darle un orden a lo que nos están entregando. Los racionamientos son buenos porque nos ayudan a generar conclusiones de una realidad. Nos ayudan a poder esclarecer cómo se está generando un proceso a partir de ciertos indicios. Es como cuando está el investigador privado de las películas. Él comienza a mirar ciertos indicios de un crimen para poder llegar a una conclusión. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero con cosas mucho más sencillas. En ese caso en particular, pues obviamente no vamos a hacerlo a partir de un crimen, sino de situaciones mucho más específicas. Por ejemplo, si usted no sabe qué van a almorzar en su casa, pero usted ve que sacan, yo qué sé, una papa, una yuca, un plátano, sacan por allá un hueso de res, ¿cierto? Y tienen ciertas verduras. Usted, bajo esos indicios, puede determinar cuál puede ser el posible almuerzo que va a generar, ¿cierto? A eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir del racionamiento eh, inductivo y deductivo. Regálame un segundo, por favor. Qué pena, muchachos. Bueno, como les iba diciendo, nosotros lo primero que vamos a mirar dentro de ese racionamiento es el racionamiento inductivo. ¿Y ese racionamiento inductivo? Es aquello que va desde lo particular a lo general. Esto deben de recordarlo. Recuerden que el inductivo va de lo particular a lo general, ¿cierto? Entonces, si yo voy a ir de lo particular a lo general, ¿qué? Yo voy a tener es como pequeños indicios de que me está generando una determinada situación y con esa situación obviamente yo voy a dar una conclusión general de lo que se genera. Eh, Me ha servido mucho colocar este ejemplo. Es como cuando hay elecciones, ¿cierto? Vamos a hacer las elecciones del municipio Pajarito y en las elecciones del municipio Pajarito yo me voy a los diferentes barrios y le pregunto a una persona, no, ¿por qué candidato va a usted a votar? No, voy a votar por el candidato X. En el otro barrio me dicen también el candidato X, en el otro el candidato X, después en otro me dicen candidato Y, en otro me dicen candidato Z. El que tenga mayor, obviamente, incidencia de esos candidatos, ¿a qué conclusión me va a llevar? Que obviamente ese va a ser el candidato que posiblemente va a ganar, ¿cierto? Entonces yo voy de algo particular
Sí, yo le pregunto a Perencejito, a María, Claudia, yo qué sé, Josefa, lo que sea, ¿sí? Y que a partir de esas personas a las cuales yo les estoy preguntando, ¿cierto? Voy a ir hasta poder determinar, ah, no, va a ganar el candidato X, va a ganar el candidato tal, ¿cierto? Porque yo lo planteo a partir de indicios particulares como tal para poder llevarlo a una generalidad. Entonces, en ese caso, pues obviamente hay una probabilidad para que eso se cumpla. Son situaciones que regularmente se cumplen en la vida cotidiana, pero, ojo, hay que tener mucho cuidado porque cada uno tiene su perspectiva como tal a la hora de poder generar este proceso. Entonces, ahí sí tienen que tener un poco de cuidado cuando vayan a generar o vayan a desarrollar estas particularidades. Un ejemplo. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Miren que primero están hablando de personas en particular, en este caso de Falcao García, en este caso de Luis Díaz, ¿cierto? Y después dice todos, mire que ya lo generalizó, dijo todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, en su tarea, ¿ustedes qué van a hacer? Básicamente lo que ustedes tienen es que a partir del argumento que les están entregando, deben ustedes identificar sus premisas. Las premisas las identifican porque llegan o llegan a un punto o llegan a una coma como tal y regularmente van a tener como dos premisas y una conclusión. Y a partir de esas premisas y la conclusión, pues usted define qué tipo de racionamiento. En este caso, como yo me voy primero a las personas, ¿cierto? A la particularidad y después voy a lo general, quiere decir que yo estoy haciendo un racionamiento inductivo. Entonces, en su tarea, lo primero es que a partir del argumento que le dan, usted identifique sus premisas e identifique su conclusión. Y luego de ello, haga una argumentación de eso, pero estipulando claramente si lo que se está presentando es un racionamiento inductivo o en su defecto deductivo, que ya lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Y hay que hacer una justificación de ese argumento. Lo pueden hacer de dos formas, una forma larga y una forma corta. El racionamiento utilizado es inductivo, ya que a partir de los hechos particulares como Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian gestión deportiva en la UNAD, se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Esta es la forma larga de cómo hacerlo, a partir tomando la información que me dan a partir de las premisas y la conclusión. Pero hay una forma también corta que también es totalmente válida. Usted puede decir que el razonamiento utilizado es inductivo porque va desde lo particular a lo general y también es totalmente válido que usted lo establezca de esa forma para su tarea. Entonces, para que lo tengan ahí muy en cuenta. Bueno, el otro tipo de racionamiento es lo contrario, es un racionamiento deductivo. Aquí vamos de lo general a lo particular, ¿cierto? Parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. Entonces, allí obviamente se puede generar o se puede establecer ciertos procesos para mirar si son verdades o procesos de razonamiento puede llegar a ser correcto. Por ejemplo, todos los lácteos aportan calcio. Miren lo que les decía de los puntos. ¿Sí? El yogur es un lácteo. Mire que acá les colocan una coma, pero luego les dicen por lo tanto. Entonces ya de ahí cuando les hablan así por lo tanto, por lo siguiente o sí solo sí, yo qué sé, de ahí en adelante ya les van a hablar desde la conclusión. El yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces hago lo mismo que en el ejercicio anterior. Yo voy a establecer las premisas y la conclusión del proceso que estoy generando. Entonces, la primera premisa serían todos los lácteos aportan calcio. Miren que allí, bueno, aquí en este caso es fácil porque obviamente ya te está dando el cuantificador universal de entrada. El yogur es un lácteo, ¿cierto? Conclusión, el yogur aporta calcio al cuerpo humano.
Entonces, ¿cuál sería la justificación o la argumentación de esto? Un racionamiento utilizado es el deductivo, ya que parte de una generalidad y llega a una particularidad. Como les decía, si lo hacen de esa forma, esta es la forma corta, o si lo quieren hacer de la forma larga, con la información de las premisas y la conclusión, también es válido. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Mm. Bueno. Entonces, tenemos aquí su tercera tarea. Bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? A ustedes les dan un argumento, ¿cierto? Este es mi argumento. Los tutores de la UNAD deben contar con una certificación de competencias de mediador en ABA. Miren que aquí hay un punto, quiere decir que esto es una de mis premisas. Carolina es tutora de la UNAD, por lo que tutora del curso de pensamiento lógico matemático de la UNAD. Miren que aquí hay otro punto, tengo mi segunda premisa. Lo que les decía, cuando ustedes vean, por tanto, Carolina cuenta con una certificación de mediador. Entonces, allí ya con eso, ¿cierto? Yo puedo identificar mis premisas y mi conclusión. Entonces, si yo tengo mis premisas y mi conclusión, entonces yo ya puedo definir, bueno, miren que me estaba hablando de manera general de los tutores de la UNAD, pero luego lo particularizan a Carolina. Entonces va desde lo general a lo particular, por tanto es un racionamiento deductivo. Y es un razonamiento deductivo ya que va de la generalidad a la particularidad. ¿Sí? Es básicamente eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y ese es su tercer ejercicio, señoritas y caballeros. ¿No tienen preguntas? Con confianza, si tienen alguna duda, alguna inquietud, sin problema, que para eso son estos tipos de CIPA. Bueno, entonces, bajo esa particularidad, eh, importante que nosotros podamos argumentar bien y podamos obviamente identificar lo relacionado a este proceso. Ok, con la parte de racionamiento cuantitativo, básicamente racionamiento cuantitativo son racionamientos numéricos que nosotros hacemos de diferentes situaciones. Esas situaciones realmente pueden ser muy, muy, muy complejas, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, estemos utilizando como tal. A ver, puede ser una situación en la cual ustedes estén comprando algo en la tienda, o que ustedes necesiten sacar un porcentaje, o que ustedes necesiten sacar un promedio, o que particularmente ustedes, por ejemplo, tengan una situación y necesitan saber qué porcentaje de una situación les está otorgando X cantidad de productos. O sea, son cuestiones muy lógicas pero que nosotros desarrollamos en nuestro diario vivir, pero pueden ser muy, muy, muy diversas. Por tal motivo, yo acá les voy a mostrar algunas de las cosas que podrían posiblemente utilizar, pero obviamente sería complejo porque pueden ser muchas, muchas las situaciones que se pueden dar dentro de esta parte de racionamiento cuantitativo. Entonces, obviamente son cosas sencillas, pero para que ustedes obviamente tengan acá claridad. Por ejemplo, Valentina hace a diario arroz de un almuerzo en un restaurante. Para el día hace 4 tazas de arroz y sabe que debe agregarle 8 tazas de agua. Hoy le han hecho una reserva especial y debe preparar 6 tazas de arroz. Entonces necesita conocer cuántas tazas de agua debe utilizar. Si es una persona que sabe cocinar, esto me dice, ¿no? Que tiene que utilizar tantas tazas de agua y listo. O si ya tiene la experiencia, muy seguramente. Pero si usted quiere irse a lo seguro, lo que debemos usar es algo que se llama regla de tres simple. La regla de tres simple simplemente es una regla que nosotros utilizamos para poder encontrar una incógnita cuando tenemos dos, por lo menos tres parámetros y dos de ellos son de un mismo valor.
En este caso, tenemos el arroz. Sé que un día normal prepara 4, en este día va a preparar 6. Y que en el día normal prepara 8 y necesita saber cuántas prepara en otro día particular. Entonces, si yo sé cómo hago esto, los dos valores, ¿cierto? Estos dos valores, el 8 y el 6, es lo primero que usted debe colocar en la parte superior, ¿cierto? Y los debe multiplicar. Y el valor resultante, el que está cruzado con la X, va a entrar a dividir dentro de la expresión. Entonces, 6 por 8, 48, entre 4, eso va a ser igual a 12. ¿Qué me representa a mí ese 12? La cantidad de agua que deberá utilizar para hacer el arroz en un día, ese día. Listo. Entonces, para que ustedes obviamente tengan un poquito ahí de claridad sobre esto. Sí, eso no tiene mayor complique, pero es muy importante que ustedes puedan establecer de forma correcta. Bueno, y repito, en su tarea van a usar, por ejemplo, esta que es de porcentaje. Miren, el precio de una pista de carros de juguetes es de 120.000. Si al pagarlo el vendedor cobra 108.000, ¿qué porcentaje le fue descontado del valor de la pista? Acá yo puedo utilizar también una regla de 3. O en su defecto puedo utilizar otra forma de cómo hacerlo. Ah, eso es otra cosita que se me olvidaba. No necesariamente hay una sola forma única de resolver los problemas de racionamiento cuantitativo. Las formas de resolverlo pueden ser muy variadas y diversas. Ya eso va a depender con lo que usted se sienta, siempre y cuando sea lógico lo que usted está haciendo, no hay ningún problema. Pero pueden haber formas diversas de cómo hacerlo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto que están haciendo acá es una regla de 3, teniendo en cuenta que, mira, y no se lo dice literalmente, pero yo sé que si el precio es 120, eso me va a representar a mí el 100% porque me está hablando de porcentaje, el 100% del artículo. Pero si me cobra 108, entonces ¿cuánto me representa eso? Entonces yo multiplico 108 por 100 y lo divido entre 120 y eso me va a dar el 90%. Esto fue el valor, no que le descontaron, sino que el valor que le cobraron. Realmente lo que le descontaron es el 10%. Esto es una forma de cómo hacerlo. Otra forma, ¿cuál sería? Yo tengo los 120, ¿cierto? Al descontarle los 108, que fue lo que realmente me cobraron, eso me va a dar un valor. Ese valor como tal va a ser de 12.000, ¿cierto? Si yo ese valor de 12.000, estoy incorporando los números así para que me rinda el espacio. Si ese valor de 12.000 como tal, yo lo divido entre el valor original, o sea, 120.000, ¿sí? Eso me va a dar, obviamente, un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? El valor que le descontaron a usted del artículo. El valor que realmente le descontaron. Esto le va a dar en decimales, pero como se lo piden en porcentaje, el decimales le va a dar 0,1. Al pasarlo a porcentaje, simplemente tiene que tomar esta expresión y multiplicarla por 100, y eso le va a dar 10%. Entonces, ese 10% es lo que le descontaron del vehículo o de la pista de carro, pues lo que sea. Es una forma, otra forma de cómo hacerlo, según lo que les había mostrado ahorita, pero para que ustedes puedan ver que no hay una forma única de cómo resolver este tipo de ejercicios de racionamiento cuantitativo. ¿Listos? Ya de ahí adelante, pues va a depender mucho de lo que ustedes tengan dentro de su tarea. Muchachos, los escucho. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué preguntas tienen? Si se dan cuenta, es una tarea que es muy fácil y muy rápida de hacer. Como les decía, entonces si tienen ahorita algún inconveniente o tienen alguna pregunta, me dicen y vamos resolviendo y pues de esa manera vamos mirando
ir solventando las dudas que tengan. Camila, sí, la regla de tres a veces puede llegar a ser confusa, pero creo, si mal no estoy, creo que en su tarea inclusive no lo utilizan. No, es que no estoy 100% seguro, pero creo que en su tarea no la están utilizando. Entonces, importante que la expresión o lo que tengan para el desarrollo se ajuste a lo que les está pidiendo la tarea. Ya ahí sí va a depender de la tarea como tal, pero si mal no recuerdo, creo que en la tarea que ustedes tienen no van a utilizar o no utilizan regla de tres. Tendría que entrar a verificar ahorita para ver, pero lo más seguro es que no. No sé si Profe, de en el pronto. ejercicio 2 sí, está el cuadrito, pues donde uno pone, donde se encuentran los subalternos, los subcontrarios. Y Sí, bueno, después de uno hacer el tipo A, tipo B, bueno, eso, el tipo de proposición, en el cuadrito hay que organizar según lo que uno haya resuelto, ¿no? Según las soluciones. sí, sí, es como lo que les mostraba ahorita. Regálame un segundo y te proyecto específicamente dónde estaba eso y ya te explico. Regálame un momento, por favor. Mira, a ver, nosotros tenemos, bueno, ustedes tienen este cuadro, ¿cierto? De las Sí. proposiciones que ustedes tienen, ustedes lo único que tienen que hacer es que, según la proposición que tengan, lo que les haya dado, voy a poner acá una locura. Digamos que les dio que es un universal afirmativo y es una particular o existencial negativa. Entonces, yo trazo entre esas dos una línea, perdonen la línea, pero y yo digo que son contradictorias. Simplemente yo señalo y digo en el documento, las proposiciones entregadas son contradictorias y listo, no tienen que hacer más nada. Obviamente tienen que señalarlas y decir cómo se están comportando las proposiciones y ya, eso es todo. Ah, listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Seguros que no tienen ninguna inquietud? ¿Alguna otra duda? ¿En los ejercicios cuantitativos tienen alguna pregunta? No. Bueno. Pues si no tienen más preguntas y no tienen más inquietudes, pues eh, no sé, eso sería todo por la noche del día de hoy. Como les decía al principio, esto es básicamente, son temas muy fáciles de hacer. Ah, antes que se me olvide, importante muchachos, ustedes tienen un ejercicio complementario. Ese ejercicio complementario, ustedes deben adicionarlo a la tarea. Ustedes deben de responder unas preguntas, yo les he enviado ya esa información previa, se la voy a volver a enviar, ¿sí? Para que obviamente ustedes tengan la información y puedan particularmente desarrollar ese ejercicio complementario. ¿Qué es lo que deben de hacer en ese ejercicio complementario? Ustedes van a ver uno de esas grabaciones, porque son grabaciones las que están ahí, las que les acabo de compartir ahí al chat. Son grabaciones. ¿Sí? Son grabaciones que se hicieron de eventos, conferencias, ta, ta, ta. Ustedes van a tomar una de esas grabaciones, las que le llame la atención, y responden a las preguntas que allí les establece. Les preguntan por el nombre del conferencista, el objetivo del evento, y que inclusive monten unos pantallazos ahí. O sea, son cosas muy sencillas realmente que ustedes deben de hacer. Entonces, para que complementen esa tarea. ¿Listo? Ese es como el Profe, el último pantallazo es punto. de el pantallazo es de que uno vio la grabación, ¿sí?
Sí, 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 o sea, es una grabación, tú le tomas un pantallazo como a diferentes partes de la grabación, listo. Es eso, simplemente. No sé si tengan más inquietudes, más dudas. Bueno, señoritas, caballeros, entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí presentes y puntuales el día de hoy en este CIPAS de réplica de primera matrícula. Ya básicamente este de primera matrícula, este es nuestro último CIPAS, así que agradezco mucho pues su asistencia, que hayan estado siempre ahí muy, muy atentos y pendientes. Y vuelvo y les rehago la salvedad, como se los hice al principio. Por favor, generen la confirmación ahora mismo en su plataforma de que ingresaron al CIPAS, porque si no lo hacen, no se les van a poder contar esos puntos adicionales que dan este tipo de CIPAS a el curso. Ya depende, si usted fue juicioso y entró a las 3 sesiones, tiene hasta 50 puntos, pero si aún así haya ingresado a una o a dos, también tiene algo de esos puntos como tal. Entonces es importante que ustedes puedan, digamos que confirmar esa asistencia, porque si no, no hay otra manera de cómo hacerlo. ¿Listo? Y tienen que hacerlo por su plataforma. Bueno, señoritas, caballeros, un placer y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por su atención.